¿Por qué nos deprimimos? La depresión es una conexión intensa con el miedo y la culpa, e incluso a veces con la agresividad. En base a ese sentimiento que se tiene, las personas se justifican diciendo que están mal por esto o por lo otro. A veces sucede que personas que meditan mucho, haciendo ejercicios de meditación muy fuertes, suelen sobrevenirles luego estados de depresión, agresividad o de angustia intensa. Es como si se liberasen de forma muy brusca del miedo y la culpa que está en el inconsciente. Los que no meditan pero están muy aferrados al mundo material, cuando sufren una pérdida o al faltarles algo que los protegía del miedo y la culpa, aflora a la superficie un sentimiento muy profundo de no valer. Los que aún están inconscientes van al psiquiatra, tratan de distraerse, y los que ya están conscientes también tienen que distraerse y hacer cosas vinculadas al mundo material. Todo lo que está retenido en el inconsciente aflora en forma de emociones, y la mente trata de buscar causas a ese sentir de esas emociones, pero no las encuentra. Lo extraño es que también nos encontramos con personas que nunca se deprimen. Estas están mucho más inconscientes aún y se dicen a sí mismas que no pueden caer, que no pueden estar por debajo, que siempre tienen que estar por encima, y así reprimen el miedo y la culpa. Son esas personas que se convencen a sí mismas diciéndose: yo puedo, ego puro, lo voy a superar, no van a poder conmigo. Las emociones necesitan proyectarse para sobrevivir, y por eso se las atribuimos a personas o situaciones externas. Pero si somos conscientes, nos daremos cuenta que eso no sirve para nada, porque eso no deshace la emoción. Lo que sí sirve es sentir esas emociones, siendo plenamente conscientes de que no tienen una causa externa, sino que están en nuestra mente inconsciente y que ahora están aflorando para ser liberadas. Poner atención en esas emociones, sentirlas, es lo que hará que se deshagan. Es decir, contemplamos la emoción y no la asociamos con ningún objeto. La sacamos a la luz y se deshacen. Al tomar conciencia de ellas, las hacemos conscientes. Las miramos y nos damos cuenta de que no son nada, de que no son reales. Esta emoción no tiene causa. Esta emoción no tiene causa. Cuando digo, esta emoción es por esto, por lo otro, ya estoy creando la causa para esa emoción, y entonces así la perpetúo. Pero si no creo esa causa, esa emoción se queda como una emoción vacía, como una emoción que no tiene sentido, y se deshace. Luego podemos pensar en la verdad. Yo soy el Cristo, yo soy la paz. Yo no soy eso que mi mente ego me cuenta que soy.